Hola, buenos días. Os presento el último de los vídeos sobre la lógica para preparar esa recuperación con el que ya podréis obtener la máxima nota y no solo aprobar esta parte del temario. Os voy a explicar en este vídeo cómo funcionan los supuestos. Ya sabéis que tenemos 3 supuestos, los 3 están recogidos dentro de las reglas básicas de la lógica proposicional. El primero sería la introducción del implicador, el segundo sería la prueba de casos y el tercero de ellos será la reducción al absurdo. Vamos a explicar cómo se hace cada uno de estos supuestos. Ya sabéis que tenéis que probar en orden. Primero probar si podéis realizar la introducción del implicador, si no es posible aplicar la prueba de casos y si esta no fuera posible aplicar la reducción al absurdo, a no ser que el ejercicio nos diga otra cosa. En la introducción del implicador nos enfrentamos a un problema que no podemos resolver de forma directa. Como veis, en la primera premisa necesitaríamos tener P y Q para poder romper esa implicación con R. No tenemos la Q, sí tenemos la P suelta, pero no tenemos la Q entre esas premisas. Por tanto, no podríamos romper ese implicador, de modo que con las reglas básicas de la lógica no podríamos resolverlo a no ser que hagamos un supuesto. El supuesto de implicación parte siempre de una parte de la conclusión. En este caso, lo que suponemos que se va a dar sería la condición de la conclusión. En nuestro caso, en nuestro problema, sería esa Q. Ese es el inicio de este supuesto. Por tanto, Q sería el supuesto que hacemos. Y cerramos el supuesto, podemos acabar este problema cerrando el supuesto con la otra parte de la implicación, es decir, con la R, ¿vale? Entonces, cuando ya hemos hecho esto y suponiendo la condición podemos demostrar que también se da la consecuencia, estaremos ya en posición para poder decir que esa condición implica esa consecuencia y montar, por tanto, la conclusión, finalizando el problema de lógica como todos, ¿no?, al demostrar esa conclusión. Por tanto, la condición de esa implicación va a ser la que nos abra el supuesto, mientras que la consecuencia de esa implicación va a ser la que nos cierre este supuesto. Bien, pues aplicando esto a nuestro problema, en la línea 3, que ya es una línea de resolución y por tanto no lleva guión, pero que es una línea de supuesto, porque es con la que vamos a abrir el supuesto, por tanto tendremos que hacer ese corchete abierto en la parte izquierda. Vamos a suponer que Q se da, siendo esta, como decimos, la condición de la conclusión, como se puede observar. Ahora que ya hemos supuesto que Q se da, como veis en esta línea de supuestos que lleva ese corchete no aparece ninguna regla de la lógica, ya que Q no ha sido demostrada por una regla de la lógica y al no poder ser demostrada, por eso debemos suponerlo y por ello no aparece regla detrás de la Q. Bien, ahora que ya tenemos esa Q suelta que antes no teníamos, sí podemos formar esa conjunción, ¿vale?, de P y Q para poder obtener toda esta condicionante doble de la primera premisa. Entonces nuestro siguiente paso será aplicar la regla de la conjunción, que ya sabéis, consistía en que si tengo A y tengo B, puedo decir perfectamente A y B. Esa es la regla de introducción del conjuntor. Por ello, nosotros en la línea 4 podemos decir P y Q, formando entonces ese condicional doble, ese condicionante doble que tenemos en la primera premisa. Al hacer esto, ya sí tenemos exactamente lo mismo antes de esa flecha, ¿no? Por tanto, ya sí podríamos aplicar modus ponens para romper esa implicación. Ya sabéis que en modus ponens la fórmula nos dice que si A implica B y tenemos A, podemos afirmar B. Esto es la fórmula de modus ponens, donde A o B ya sabéis que pueden ser también estructuras complejas. Por tanto, en nuestro ejercicio, lo que tendríamos antes de la flecha en la primera premisa es P y Q, lo que tenemos después es R,
Por tanto, A sería esa P y Q y B sería R. ¿Qué necesitamos entonces para romper esa implicación? Pues tener A, es decir, tener P y Q. ¿Qué obtenemos al romperla? Pues B, es decir, en nuestro problema R. Como ya tenemos esa P y Q conjuntada, podemos entonces romper esa implicación y obtener lo que hay al otro lado de la flecha, es decir, que en la línea 5 podemos obtener R por un modus ponens entre la línea 1 y la línea 4. Al haber llegado ya a R, al haber obtenido entonces ya esa consecuencia de esta implicación, podemos cerrar el supuesto y en una última línea fuera del supuesto 6 lo que hacemos es introducir una implicación entre la línea que abre el supuesto, que era, como recuerdo, la condición de esa implicación de la conclusión, y la línea que lo cierra, que era la consecuencia de esa implicación de la conclusión, quedándonos por tanto Q implica R, formando entonces así la conclusión que tenemos que obtener. Esto lo hacemos con una introducción del implicador entre esas dos líneas, por tanto entre la línea 3, y la línea 5. Como ya hemos obtenido la conclusión, pues hemos finalizado nuestro problema. Bien, queda así explicada la introducción del implicador. En cuanto a la prueba de casos, lo que tenemos en este tipo de ejercicios es una disyunción en las premisas que no puede ser rota por el silogismo disyuntivo y bueno, pues unas otras premisas en las que tampoco podemos operar, porque para romper la línea 1 y 2 o 2, pues necesitaríamos tener algún elemento suelto para romper esas implicaciones, o bien por modus ponens o bien por modus tollens. Como no tenemos ninguno de estos elementos, ninguna proposición suelta, no se pueden romper las premisas 1 y 2. Romper la premisa 3 significa realizar la prueba de casos. La estructura de la prueba de casos, os recuerdo, parte de que en alguna de las premisas, sea el número que sea, por eso ponemos aquí esta X, tenemos una disyunción. Sabemos entonces que uno de esos dos elementos va a suceder, pero no sabemos cuál, ¿vale? Y una conclusión, como siempre, que tenemos que demostrar. La prueba de casos parte de la disyunción de las premisas, no nunca de la conclusión, sea esta una disyunción o sea una conclusión de otro tipo. ¿Qué es lo que se plantea en esta prueba de casos? Bueno, no sé si va a pasar A o va a pasar B, por tanto, lo que tendría que hacer es demostrar que la conclusión es posible, pase un caso o pase otro. Por eso hay que suponer ambos casos. En el primero de ellos se supone el primer elemento de esa disyunción de las premisas, es decir, A, y podemos cerrarlo cuando a partir de A obtenemos la conclusión, pero nos restaría después hacer lo mismo suponiendo que lo que se da es el segundo elemento de esta disyunción, es decir, B, y demostrar también que si se da B, la conclusión es posible. Cuando hemos demostrado que si se da A, la conclusión es posible, y si lo que se da es B, la conclusión también es posible, entonces la conclusión ha quedado demostrada para ambos casos. En eso es en lo que consiste esta prueba. Bien, en nuestro ejemplo tenemos una disyunción en las premisas, en la premisa 3, como veis, ¿vale?, que se compone de dos elementos, la P y la R. Estas dos proposiciones serían las que nos tendrían que abrir los casos. Y en ambos casos hay que cerrar con la conclusión, es decir, en nuestro ejercicio con no Q o S. Bien, sabiendo ya de dónde partimos y a dónde tenemos que llegar, vamos a empezar a plantear este problema. Abrimos entonces en la línea 4 un primer supuesto con el primer elemento de nuestra disyunción, que sería P. Al hacer este supuesto, que como todos los supuestos no lleva regla ya que aún no está demostrado, pues ya tenemos un elemento suelto que antes no teníamos. Este elemento suelto, esta P como elemento suelto, nos va a permitir romper la implicación en la que P es condición, porque aplicaremos entonces modus ponens
y podremos romperla. En nuestro ejemplo tenemos que P implica no Q en la primera premisa. En la línea cuarta tenemos que P, porque lo acabamos de suponer, y esto entonces nos permite ya romper esa implicación obteniendo B, es decir, no Q. Por tanto, podríamos en la línea 5 afirmar no Q por un modus ponens entre 1 y 4. Bien, al obtener la no Q ya tenemos uno de los elementos de esta conclusión, pero nos faltaría el otro, nos faltaría la S. Como podéis observar, no podemos obtener S sin tener R, y R todavía no ha sido supuesto, de manera que no podemos aún operar con ella, ¿no? Sin embargo, hay que darse cuenta de que no es necesario tener esta R para formar la conclusión, ya que la conclusión es una disyunción y por tanto para obtener no Q o S tendríamos que simplemente añadir esa disyunción OS a la Q introduciendo un disyuntor. Si vamos a la fórmula de introducción del disyuntor, vemos que a partir de A yo puedo decir A o B, a partir de B puedo decir A o B. Es decir, que para introducir un disyuntor no me hace falta tener las dos proposiciones, sino que puedo realizarlo solo con una de ellas. En el primer caso, si lo que tengo es el primero de esos elementos de esa disyunción, sería una I de 1, mientras que si montamos la disyunción a partir de su segundo elemento, sería una introducción del disyuntor de tipo 2. Volviendo entonces a nuestro problema, para aplicar esto, teniendo no Q, yo puedo decir no Q o S por una introducción del disyuntor del primer tipo, ya que partí del primer elemento de esta disyunción, como veis, ¿vale? Y lo hago sobre la línea 5, que es donde tenía este primer elemento suelto. Como ya he obtenido la conclusión, estáis viendo, ¿vale?, que esto es ya la conclusión completa, puedo entonces cerrar este primer supuesto. Estaríamos en este momento del esquema, ¿vale? Ahora hemos demostrado la conclusión a partir del primero de los supuestos, pero nos falta hacer pues toda esta parte en la que tenemos que demostrar la conclusión si lo que se da no es P sino R, que es el segundo elemento de la disyunción de nuestra premisa tercera. En la línea 7 entonces tenemos que abrir un nuevo supuesto, esta vez con el segundo elemento de esa disyunción de la premisa tercera. Como es supuesto, de nuevo no lleva regla acompañando, puesto que no ha sido demostrada. Al tener esa R suelta, ahora ya podemos también operar con la tercera de las, con la segunda de las premisas, rompiendo esa implicación. Os recuerdo entonces de nuevo la regla de modus ponens, que si A implica B y sabemos que se da A, podemos afirmar B, ¿vale? Y en nuestro caso, ahora para aplicarla en estas nuevas líneas, lo que tendríamos sería en la segunda premisa R implica S, por tanto A será R y B será S. Necesitaría entonces tener suelta A, es decir R, que lo tengo en la línea 7 que acabamos de formar, ¿no? Entonces podría esto permitirnos aplicar este modus ponens hasta segunda y séptima línea, obteniendo entonces S como resultado. Así que en la línea 8 nosotros podemos afirmar S y decimos que lo hemos obtenido al aplicar un modus ponens entre las líneas 2 y 7. De nuevo, vuelvo a tener uno de los elementos de la conclusión. Así que, de nuevo, puedo formar esa conclusión disyuntiva introduciendo un disyuntor y disyuntando la no Q sobre la S. Así que podríamos entonces, en este caso estaremos en esta fórmula, porque partimos del segundo elemento, que sería la S,
¿vale? Y obtenemos la disyunción a partir de esa S de no Q o S. ¿Por qué no Q? Porque es lo que necesito disyuntarle. Puedo disyuntarle cualquier cosa, como bien indica la fórmula de la introducción del disyuntor. En la línea 9, entonces, montaría de nuevo la conclusión disyuntando no Q sobre S, que es el elemento del que partimos. Como este es el segundo de los elementos de esa disyunción, lo haremos con una introducción del disyuntor de tipo 2 sobre la línea 8, que es donde teníamos ese elemento. Cerramos el supuesto, puesto que ya hemos llegado de nuevo a la conclusión, como podéis ver, ¿vale? De nuevo es esta la conclusión y por tanto ya hemos demostrado que la conclusión es correcta desde ambos supuestos. Nos queda no obstante esta última línea por establecer, ya fuera de los supuestos, haríamos una línea 10 en la que volvemos a afirmar la conclusión no Q o S y decimos que está quedado demostrada por la prueba de casos y que estos casos se han realizado en los siguientes rangos. El primero de los casos, desde la línea 4 hasta la línea 6, que es son las líneas que abren y cierran ese primer supuesto, coma, el segundo de los casos iría desde la línea 7 hasta la línea 9, puesto que son estas las líneas que abren y cierran ese segundo supuesto. Así habríamos demostrado la conclusión para ambos casos. Recordar entonces que no se puede romper una disyunción sin tener ningún elemento suelto, puesto que solo hay dos maneras de romper una disyunción, o por silogismo disyuntivo o por prueba de casos. El silogismo disyuntivo es una regla derivada que, como ya hemos visto en otro vídeo, nos permite romper esa disyunción a partir de un elemento suelto, que en este caso no tenemos, y por tanto solo nos quedaría la prueba de casos para poder eliminar esa disyunción que sigue la estructura que acabamos de explicar en este ejercicio. Bien, el último de los supuestos que nos quedaría por explicar sería la reducción al absurdo. La reducción al absurdo lo que hace es tomar como un camino paralelo, ya que no puede demostrar directamente que la conclusión es correcta, vamos a demostrar que su contrario es incorrecto, ¿vale? En lugar de demostrar que no es verdad que el cielo es rosa, ¿no? Pues no podemos demostrar que el cielo es azul, pues demostramos que no es verdad que es rosa, ¿no? Básicamente sería un poco este el enfoque, ¿no? De manera que esa estructura de reducción al absurdo parte siempre entonces de negar la conclusión, ¿no? Porque lo que vamos a hacer es demostrar que el contrario de la conclusión es incorrecto. ¿Y cómo demostramos que algo es incorrecto? Pues en lógica llevándolo hasta una contradicción. Si no C es contradictorio, me lleva hasta una contradicción, no C no es lo correcto y por tanto eso me permite afirmar que lo correcto sería C, es decir, la conclusión directamente, ¿no? Por tanto, al final probamos la conclusión. El último paso de este problema de lógica, como de todo, será afirmar y demostrar esa conclusión. Bien, en nuestro ejemplo vemos que la conclusión tiene esta forma, no paréntesis, P y R. Por tanto, como lo que tenemos que hacer es negar esta conclusión, esto sería C, ¿vale? Pues nuestro supuesto empezará con esa no que viene del supuesto, que es este no, ¿vale? Y de seguido lo que tendríamos que hacer es copiar C, es decir, copiar la conclusión. Por tanto, como la conclusión es no, P y R, me quedará delante del paréntesis una doble que luego podremos eliminar, ¿vale? Entonces es especialmente idónea esta prueba en este tipo de conclusiones en las que aparece un no paréntesis. En la línea 3 entonces abriremos el supuesto de reducción al absurdo y lo abrimos con esa negación de nuestra conclusión afirmando entonces no, P y R. Bien, esta doble negación, como sabéis, por la regla de eliminación del negador, puede ser eliminada. No A es lo mismo que A, porque en castellano dos negaciones afirman. Al tener entonces la doble negación, la puedo eliminar, mientras que si solo tuviese una, no podría eliminarla directamente.
En la línea 4 entonces me libro de esa doble negación y afirmo lo que hay en el interior del paréntesis, P y R, y esto lo obtenemos aplicando una eliminación del negador en la línea 3, que es donde se dan esa doble negación. Bueno, ya nos hemos librado de la doble negación y del paréntesis, que no es poco, y ahora recordar que lo que tenemos que hacer para poder cerrar este supuesto es montar una conjunción entre la misma proposición afirmada y negada. Por tanto, necesitaré llegar a una misma proposición en afirmativo y en negativo. Dentro de lo que sería la estructura de nuestro problema, la P y la R solo aparecen en afirmativo, sin embargo, la Q y la no Q sí aparecen, ¿no? La Q sí aparece afirmada y negada. ¿Cuál va a ser entonces mi objetivo? Liberar la Q, liberar no Q de los nexos que las atrapan para poder montar esa conjunción que me permita cerrar el supuesto. Bien, de momento, esto es a donde tenemos que llegar. ¿Dónde estamos? ¿De dónde partimos? Pues partimos de una primera premisa con una implicación, una segunda premisa con otra implicación, una línea 3 donde, bueno, pues tengo mucha basurilla, doble negación, paréntesis, no me va a servir para operar, y una línea 4 donde ya me he librado de estos elementos y tenemos una conjunción. Bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, la conjunción es guay. ¿Por qué es guay la conjunción? Porque a partir de la conjunción nosotros podemos eliminar simplemente la conjunción y liberar a sus dos elementos. Por tanto, sin ningún requisito más que tener la conjunción sin más, puedo obtener A eliminando el conjuntor de A y B con un EC de tipo 1, ya que he extraído de esa conjunción su primer elemento, o podría obtener B eliminando esa conjunción con una eliminación de conjuntor de tipo 2, ya que hemos liberado ahí a su segundo elemento. En la línea cuarta nosotros tenemos P y R, y por tanto, aplicando la eliminación del conjuntor, podríamos obtener P con un EC1 y podríamos obtener R con un EC2. Bien, si hacemos esta eliminación del conjuntor y liberamos a estos elementos, en la línea 5 entonces afirmamos P por una eliminación del conjuntor de tipo 1 sobre la línea 4, que es donde está esa conjunción, y en la línea 6 afirmamos R por una eliminación del conjuntor de tipo 2 también en esa línea cuarta. Ahora ya tengo no uno, sino dos elementos sueltos que me van a permitir operar sobre las premisas 1 y 2 rompiendo estas implicaciones. Como veis, P es el antecedente o condición de la primera implicación y R es el antecedente o condición de la implicación de la línea 2. Cabe perfectamente entonces bajo la estructura de modus ponens, ¿no? Modus ponens, volvemos a recordar de nuevo, tenía esta estructura, ¿vale? Y entonces, bueno, si yo aplico ese modus ponens a mi primera premisa, pues lo que tendré será que P implica no Q, con lo cual necesitaría tener P para romperla, que la tengo. P implica no Q, era nuestra primera premisa, y la P suelta y libre la tenemos en la línea 5. Esto me permitiría entonces obtener no Q. Bien, entonces obtenemos no Q. Y podemos entonces en la línea 7 afirmar esa no Q y decir que la hemos obtenido al aplicar un modus ponens entre la línea 1 y la línea 5. Ya tenemos entonces un elemento de los que voy a necesitar para poder cerrar el supuesto, que sería ese no A. Pero me falta tener A, en mi problema en concreto me faltaría obtener la Q. Bien, si volvemos a plantear la estructura del modus ponens, esta vez aplicándola a las premisas segunda y su condición liberada, veríamos que en la segunda premisa yo tengo R implica Q,
Mientras que en la línea 6 tenemos R. Con lo cual nos permitiría romper esa implicación y obtener su consecuencia, es decir, la Q. Así que como R es R, rompemos aquí, obtenemos su consecuencia, es decir, la Q. En la línea 8 entonces podemos afirmar Q aplicando un modus ponens entre la línea 2 y la línea 6. Hemos obtenido entonces ya también la proposición afirmativa que me permitirá cerrar el supuesto. Pero para ello tengo antes que montar una conjunción entre ambos elementos. Por tanto, necesitaré recurrir a la regla de introducción del conjuntor. Esta regla que os recuerdo nos decía que si tenemos A y tenemos B, podemos decir A y B. Por tanto, si tenemos Q y tenemos no Q, podemos decir Q y no Q. Bien, lo hacemos. Introducimos entonces un conjuntor entre estas dos líneas y podemos decir Q y no Q, introduciendo un conjuntor entre las líneas 8 y 7, con lo cual habríamos llegado ya a esta última parte que me permite entonces cerrar el supuesto. Así que cerramos ese supuesto que habíamos abierto en la línea 3 y ahora pues nos quedaría conformar esta última línea en la cual yo, como he demostrado que no, P y R es absurdo porque me lleva a una contradicción que toma la forma de Q y no Q, puedo afirmar que lo correcto es no es la conclusión y no es su negación y por tanto la conclusión era no P y R. Y esta conclusión de no P y R la hemos obtenido, la hemos demostrado al aplicar la prueba de absurdo en todo el rango de demostración de sus líneas. Por tanto, desde la línea 3 hasta la línea 9. Y así es como quedaría resuelto este problema de reducción al absurdo y cómo se aplica este tipo de estructuras. Bueno, pues con estas tres estructuras y las reglas básicas de la lógica, recordaros que podemos resolver cualquier problema de lógica que se nos presente. Gracias por vuestra atención y procurar practicar también con estos problemas de supuestos que aunque son un poco más complejos son muy necesarios, es muy necesario suponer en el razonamiento deductivo porque no siempre podemos demostrar de forma directa.